Amén, bendiciones, Ministerio de Mir, qué bueno es estar junto a la familia de fe este día jueves, día de oración profética que nos reunimos para orar juntos con la palabra que el Señor pone en nuestros corazones, para que seamos todos un cuerpo, expresando el lenguaje de la unidad. Así que deseo ahí donde estás que prestes atención a la palabra, primeramente para ser edificado en la fe, y también para participar del lenguaje cuando oremos juntos. Eso es un lenguaje del cuerpo de Cristo. En algún momento, si el Señor me lo permite, me gustaría mucho hacer una serie sobre el lenguaje del cuerpo de Cristo. La palabra lenguaje, o lo que tiene que ver con lenguaje, no son solamente palabras. Las palabras son parte del lenguaje. El lenguaje en un significado general y genérico, tomando cada una de sus partes, es el interactuar con las diferentes situaciones, con los diferentes días y aún con las personas. El lenguaje se expresa en la interacción que realizamos. Es una acción que viene desde lo interno. Por eso, aunque hay cosas que no vemos, no quiere decir que no estén presentes, porque sabemos muy bien que nuestra alma y espíritu y mente son cosas que no vemos físicamente, pero sabemos que están en nosotros porque tienen un tipo de influencia en nosotros. Las emociones, los deseos, los sentimientos, el estado de ánimo, el carácter, el temperamento, los pensamientos, la imaginación, los sueños, no se ven físicamente, no puedo decir tienen esta forma, pero sé que están, porque son los que me hacen interactuar con cada día, con cada persona, con cada situación. Y eso es justamente donde el Señor Jesús en su Espíritu Santo nos gobierna para que interactuemos, tengamos una acción desde adentro que pueda reflejar su reino. Y me gustaría en algún momento, siempre caminando al tiempo del Señor, poder edificar a la iglesia con lo que es el lenguaje del cuerpo. Y uno de los lenguajes del cuerpo que solamente te lo menciono para que lo captes, para que participes en esta hora, es el lenguaje de la unidad. Es la unidad, es cuando alguien transmite desde el corazón de Dios y hay personas que son receptores. Y cuando eso pasa algo extraordinario. Dejamos de ser muchos para ser uno en Cristo. Mientras hay una transmisión y no hay un receptor, hablamos de personas, el que está intentando transmitir y el que no está prestando atención o no está recibiendo lo que se transmite, o el que no transmite y está el que quiere recibir pero no tiene transmisión. Pero cuando hay transmisión y hay recepción, dejamos de ser mengano y fulano para que ambos seamos Cristo. Quiero que te grabes esto en tu corazón, lo escribas en un papel, si así lo deseas, lo pongas en la heladera, que creo que es el lugar que más pasamos en los días. Vamos hacia la heladera buscando diferentes cosas. Ponlo en un lugar donde vos siempre pasás y recuerdes que cuando hay una transmisión y hay un receptor, dejamos de ser individuales y pasamos a ser uno en Cristo. Ese es el lenguaje que habla la gloria, que muestra la gloria de Dios, que muestra el poder de Dios, que muestra la unción. Ese lenguaje es la unidad, es transmisión y recepción. Es ahí donde se fluye. Por eso, continuando con la serie que venimos hablando acerca de la multiforme gracia del Señor y sus expresiones en estas 4 personas generales que escogimos, que son las más frecuentes, son las que más se ven cuando el mensaje del Evangelio se anuncia, se predica. Son las 4 tipos de personas más generales que aparecen ahí. Hablamos ya sobre la gracia, sobre el arrepentido, que es el perdón. Hablamos la gracia sobre el creyente, que es la justificación. Y quedan 2 más. Hoy veremos cómo la gracia se expresa o se transmite al incrédulo. Hoy veremos la persona del incrédulo. Por eso puse fe como una imagen ahí bien resaltante. Puse de título la palabra ánimo,
porque es justamente lo que la gracia intenta transmitirle al incrédulo para que deje de ser incrédulo y sea un creyente. La cuarta persona la veremos el próximo jueves. Si querés saber cuál es, nosotros decimos algo en el lenguaje del ministerio de Mir. Conectate el próximo jueves y vas a enterarte cuál es la cuarta persona. Y los que están atentos a los mensajes posiblemente lo recuerden, porque en la primer enseñanza, el primer jueves que hablamos de la multiforme gracia y de la gracia sobre el arrepentido, mencionamos a las cuatro. Veremos si pueden retener la enseñanza y pueden recordar cuál será la última persona a la cual compartiremos esta serie. Quiero anunciarles que como final de año, como primicia del año, esta serie de la gracia expresada en estas cuatro personas, voy a tomarme el trabajo de hacer un estudio. Voy a hacer un estudio escrito donde compartiré lo que he ministrado en formato escritural, en papel y letra, escrito para aquel que lo desee. Deseo poder tenerlo para el próximo mes de diciembre. Me voy a sentar a escribir la gracia sobre las cuatro personas. Una vez que finalicemos la serie, sentarme a escribir, hacer un estudio para aquel que desee tenerlo, para aquel que desee tener el manual o tener el estudio para mantenerse empapado de la gracia, poder sobre todo traer su corazón como un espejo de ver en qué estado está, porque hoy vamos a ver que cuando hablamos del incrédulo tenemos dos tipos de incrédulos. Tenemos el incrédulo por naturaleza, aquel que nunca tuvo la experiencia con Jesús, aquel que por naturaleza depende totalmente de sus habilidades o del sistema del mundo o de las habilidades de otros. Pero luego tenemos a un segundo incrédulo que es el que yo deseo que mengue, que es el incrédulo que ha experimentado a Jesús, pero al empezar a descuidar la relación personal con Cristo, empieza a ser retenidos y su camino empieza a ser más estrecho por las preocupaciones, los afanes y un montón de situaciones difíciles, y empieza a menguar en la fe, empieza a dudar hasta el punto en que decide prosperar, decide lograr las cosas que se propone como si nunca hubiera conocido a Cristo. Y eso la Biblia lo llama apostatar de la fe, eso lo llama negar la fe, y es algo terrible. Por eso hay dos incrédulos, el de naturaleza, y está el que se vuelve incrédulo por descuidar la relación con Cristo y no dejarse estimular para regresar a ella. Así que yo deseo que vos, que sos de otro lado, un hermano mío en la fe, deseo que no descuide la relación con Cristo para que no termines en esa posición de una vida que parece que nunca hubiera estado Cristo ahí, sino que puedas tomar el ánimo que expresa la gracia y mantenerte confiando sobre todas las cosas en el Señor y en su reino, como lo has venido haciendo. Quiero que abramos la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 21 al 22. Quiero que leamos. Vamos a leer palabras, o por lo menos escritos acerca del apóstol Pablo. Pablo, en el contexto en que leemos este capítulo, pasó un momento intenso por predicar el evangelio. Él, si lees unos versículos más arriba del capítulo que vamos a leer y los versos, porque vamos a leer Hechos 14, 21 y 22. En el capítulo 14 de Hechos, en los versos más arriba del que vamos a leer, vas a encontrar que Pablo fue apedreado en una de las ciudades en donde predicó. Fue expulsado porque no quisieron recibir. Y cuando vos lees por qué era la causa, era por envidia, era por celos. Había ciudades que tenían la vida espiritual muerta. Los líderes religiosos no provocaban, no estimulaban nada. Era todo muerto, era todo carnal, era todo humano. No había movimiento del Espíritu Santo.
y llegó el apóstol Pablo con sus discípulos, el equipo que iba con él, y predicaban a Cristo resucitado, predicaban el Espíritu Santo. La gente se encontraba con una realidad que nunca habían experimentado, y los líderes religiosos y aún la comitiva, celosos y envidiando el fruto espiritual que sucedía, empezaban a estimular a las masas por su popularidad para que se levanten, se rebelen contra Pablo y contra los discípulos que predicaban a Cristo. Y bueno, en medio de todos esos tumultos, Pablo fue apedreado y creían que estaba muerto, pero Pablo milagrosamente se levanta y continúa predicando. Y ahora uno pregunta, ¿cómo Pablo lograba recomponerse de algo tan intenso como es ser apedreado? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez sufrió el golpe de una piedra, si alguna vez sin querer o con intención alguien les arrojó una piedra y sintió el contacto, el impacto de la roca, de la piedra sobre su cuerpo. Ahora este Pablo no es que le dieron una piedrecita como ahuyentándolo, sino que lo apedrearon. Su intención fue lapidarlo. Y él soportó todos esos golpes de piedra sobre su cuerpo, y una vez terminado y creyendo que lo habían matado, él se levanta y continúa predicando. Eso a mí me impacta. Es justamente el ánimo que se encuentra para que la fe no desfallezca. Por eso te dije que hay dos tipos de incrédulos. El incrédulo de naturaleza, el que nunca puso su confianza en Cristo, y aquel que por cosas que pasan intentan menguar en la fe, pero encuentran el ánimo en la gracia para fortalecerse y continuar. Por eso posiblemente este mensaje me vas a encontrar un lenguaje que vaya para esos dos lados, porque le tengo que hablar también al que nunca puso la fe en Cristo, pero principalmente a ustedes, porque en la fe, en la palabra me aparece que hay algo llamado la batalla de la fe. Entonces, si hay una batalla, en la batalla, además de ser movimientos de estrategia, movimientos de sabiduría, movimientos de saber qué hacer, también hay una exposición física. Y cuando se desgasta, cuando la fuerza, el ánimo mengua en el guerrero, en el que está militando, aunque haya sabiduría, aunque haya directivas, aunque haya un plan de ataque, si el alma no está fortalecida, si el cuerpo no está con fuerzas, es como si nada hubiera. Por eso la fe se origina por la palabra de Cristo, pero la fe también te transmite el movimiento para hacerlo. Entonces, cuando la gente se empieza a apartar de la voz de su Señor, que es Cristo, es cuando el alma desfallece, es cuando el espíritu no se renueva, es cuando el cuerpo ahora se expone a cargas que no puede sobrellevar, que no puede lograr resistir, y se empieza a cansar y se empieza a desfallecer y se vuelve un soldado herido, un soldado vulnerable a cualquier ataque del enemigo. Entonces pasa que los líderes, o en este caso hablando un lenguaje militar, el general, el comandante o el encargado de la tropa, mira, se da cuenta que hay uno o hay varios que, aunque recibieron la instrucción, hay un plan de ataque, hay un plan estratégico para lograr avanzar y sobre todo cuidarles la vida. Los están viendo devastados, desanimados, totalmente olvidadizos de la palabra, por lo tanto están como turbados, bloqueados, saben qué hacer. ¿Y qué tiene que hacer este general? ¿Qué tiene que hacer este comandante? Dar la orden para que vuelvan a encontrarse con el ánimo. Dar la orden para que vuelvan a encontrarse con el ánimo. Y deseo que en este jueves, en medio de tus situaciones, como una autoridad, como un general, como un líder de tropa, decirte, necesito que te encuentres nuevamente con el ánimo que te transmite la palabra. Necesito que te vuelvas a animar, porque estás en peligro al olvidarte de las palabras de nuestro general, que es Jesucristo. Si te olvidaste de sus palabras, no encontrarás el estímulo para seguir adelante y sos vulnerable en esta batalla de la fe, porque la batalla es todos los días hasta el tiempo final, que Cristo regrese o que tu vida se termine.
Y deseo que cuando termine tu vida en el campo de batalla, podamos encontrarnos y me puedas decir como el apóstol Pablo se despide de su hijo espiritual Timoteo al decirle: he peleado la batalla de la fe, he guardado la fe, he permanecido. Por eso deseo que esta palabra no solamente te motive, no solamente te estimule el ánimo, sino que te haga recobrar la fuerza para militar, te haga recobrar la esperanza y el poder para continuar adelante, sabiendo que servís a un general que no conoce derrota, llamado su nombre Jesucristo. Él está con nosotros, pero si olvidamos sus palabras, si olvidamos su voz, y nos llenamos de las preocupaciones y cosas de la vida, nuestra alma bajará hasta el suelo. Y si nuestro ánimo espiritual decae, haremos cosas en imprudencia, haremos cosas en la carne, haremos cosas en habilidad humana y golpearemos como si golpeáramos al aire y no lograremos nada. Solamente concluiremos en un desgaste, en un desánimo y en un no sigo más. Y eso es justamente lo que no desea el Señor para sus hijos. Porque el que llega al punto de decir no avanzo más y se queda en ese punto es alguien que ha negado la fe, es alguien que se ha separado de su Señor, es alguien que ha entregado las armas. Vos sabés cómo un soldado abandona la batalla, abandona la guerra, cómo un soldado se vuelve un desertor cuando entrega las armas. Cuando deja las armas, el soldado se vuelve un desertor. La única manera que el soldado pueda legalmente dejar la batalla es cuando su general le diga: soldado, retírate. Soldado, descansa. O le comisionan otra misión a otro lugar. Pero si el soldado no recibe esa orden, lo último que ha recibido es la estrategia de batalla y debe permanecer en ella. Porque si el soldado no sigue la orden de batalla y entrega sus armas, se vuelve un desertor. Y en un lenguaje militar, alguien que se vuelve un desertor es alguien que ha traicionado al ejército, es alguien que ha traicionado a su general, es alguien que se ha separado de él. Y aunque suene fuerte la palabra traición, aunque suene fuerte, es una realidad. Por eso cuando el lenguaje en la Biblia nos habla de batalla, nos habla de soldado, nos habla de ejército, tenemos que entender cómo milita un soldado, cómo se moviliza un ejército y qué actitud espera su general de su soldado. Por eso no entregues tus armas. Yo no deseo que cuando vengas, y estoy hablando de una forma ilustrativa, pero por ser ilustrativa no significa que no sea real. Yo no quiero que en la mesa de campaña te me presentes a abandonarme tus armas. No quiero que en la mesa de campaña, de estrategia, de diseño, de sabiduría, en la conquista y victoria de Cristo, que tenemos que movilizarnos en lo que nos dice, no deseo que se te me presentes y me abandones y que me dejes tus armas. Deseo que te presentes el día en que digas: he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo tanto me espera la corona de justicia que el Señor me dará. Deseo que las palabras que intercambiemos en el momento de cara a cara sea que has cumplido la misión, que lo has logrado, que encontraste el ánimo en la gracia, que te dejaste, que la gracia te estimule la fortaleza, porque Hebreos 11, que habla de esta fe que gobernó el corazón de estas personas, dice: son gente que encontraron fuerza en medio de la flaqueza. Yo deseo que seas uno de esos. Deseo, como lo llama la Escritura, héroes de la fe. Hay una versión que lo llama héroes de la fe.
No porque eran perfectos, no porque eran mejores que otros, no destaca habilidades, no destaca talentos, no destaca hermosura física, no destaca niveles económicos, destaca que su corazón permaneció fiel al Señor. Y mientras el Señor le pedía, quiero que permanezcas en la batalla, quiero que sigas militando en la fe, estos soldados permanecían en eso. Hasta que su Señor le dijo, es hora que te retires porque vas a ser recompensado por tu servicio. Y hay un montón de soldados que lo dejaron, pero la mayoría fue porque su general les dijo, es momento de ir a casa. Es momento, la batalla sigue, pero has servido fielmente. Es momento de ir a casa. Y les ponía otros soldados que tomarían su lugar, que continuarían. Y cuando nos ponemos bajo las huellas de los calzados de aquellos soldados que fielmente su general le dijo, ve a casa porque has servido, y uno pone sus pies en las huellas de esos calzados, uno necesita mantener la misma posición del corazón que tuvo. Por eso no imito el don, sino que imito el carácter. Veo gente que escribe que el Señor le ayude, que el Señor le pueda mantener un corazón decidido. Bueno, yo te digo, a vos que exponés ese corazón, lo lograrás siempre y cuando no te alejes de la voz de tu general y no decidas abandonar a tus hermanos en la batalla. Aleluya. Deseo que te reencuentres nuevamente con la voz de tu general, que te reencuentres con la voz de tu amado Señor, que provoca que tu alma cobre ánimo. Wow. Creo que eso ha sido la profética para muchos corazones. Como en una guerra y aunque es un mismo país, hay diferentes tropas, hay diferentes grupos de élite, porque cada uno se dedica en su oficio a diferentes tipos de estrategias, pero todos son y representan a una misma nación. Por eso las congregaciones son diferentes tropas que están en terrenos batallando. Y cada familia son soldados que también están batallando. Por eso no debemos pasar por alto la voz del general que habla en nuestra congregación local para que nuestra alma no desfallezca. Para que podamos permanecer batallando hasta el fin. Por eso, continuando con esta serie de la multiforme gracia de Dios, y al ver esta persona que es el incrédulo, quiero que veamos cómo la gracia se le expresa. Y antes de leer, quiero aprovechar a marcar una diferencia. Una cosa es el que duda y otra cosa es el incrédulo. Algunos lo comparan y piensan que son sinónimos, pero no. El que duda es una cosa y el que es incrédulo es otra. ¿Por qué? Porque el que duda es el que en un momento quita su esperanza y su dependencia de Dios porque teme por sus falencias no poder lograrlo. En otras palabras, es una persona que se enfoca más en sus falencias y debilidades que en la fidelidad y en la relación personal con Dios. Ese es el que duda. Tenía su fe en Dios, pero el problema lo engaña de tal manera que empieza a dudar porque se enfoca más en sus habilidades, en sus falencias, en sus debilidades y piensa que no lo logrará, por eso duda. Pero el incrédulo, como bien define su palabra, es alguien sin credo, es alguien que no deposita la fe que posee en Dios. Porque quiero que sepas que el incrédulo no es alguien que no tiene fe, sino es alguien que no la deposita en Dios. El incrédulo es alguien que sí tiene fe, pero no la deposita en Dios, sino que la deposita en ¿dónde? La deposita en cualquier otro tipo de virtudes humanas,
depende de las habilidades humanas y del sistema del mundo. Ese es el incrédulo. Por eso su lenguaje de avance para prosperar, para tener logros, es bajo el sudor de su frente, bajo un precio de afán, bajo un precio de ansiedad, de preocupación, que posiblemente va a lograr tener resultados, pero le va a costar la salud, le va a costar otras clases de riquezas que pasa por alto, como su familia, como el tiempo, como la edad que posee, y otras más que menosprecia con tal de lograr el éxito que se propone. Entonces el lenguaje de la gracia de Cristo ante esta persona le resulta al incrédulo una reacción incómoda, porque la gracia le enseña la humildad de la dependencia de Cristo, lo vuelvo a decir. Por eso cuando la gracia intenta animar al incrédulo, el incrédulo se pone incómodo, porque la gracia le transmite la humildad de la dependencia de Cristo. Le enseña a traer sus debilidades y sus incapacidades a la dependencia de la virtud de Dios, y es ahí donde entra en conflicto. Por eso quiero que leamos qué dice Pablo luego de venir y permanecer y encontrar fuerza en la flaqueza, de cobrar ánimo. Él, después de sufrir lo que sufrió, él es el que se encarga de transmitirle ánimo a los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía en su corazón totalmente la disposición a sufrir si era necesario por Cristo. Pero sabía que hay discípulos que nunca habían sufrido. Posiblemente pasaron momentos difíciles, pero nunca habían sufrido. Pablo sabía lo que es el sufrimiento del Evangelio cuando la oposición se te enfrenta. Entonces tuvo como un carácter paterno animarlos. Y qué mejor, después que los discípulos vieron tal sufrimiento y tal ánimo que él encontró en medio de eso, para poder animarlos. Y dice así, Hechos capítulo 14, versos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos, qué extraordinario, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo los anima porque estaban todos atónitos e impactados por lo que acababan de ver hace un tiempo, de ver a Pablo bajo una lluvia de piedras y el levantarse de esa sepultura literal de piedra y continuar predicando y haciendo discípulos, y atónitos ante esa reacción inhumana, que se preguntarán, pero ¿qué clase de hombre es este que acabamos de ver lo que acabamos de ver y continúa la pasión predicando, haciendo discípulos? Y Pablo, que tendría que ser quizás consolado por ellos, es el que se encarga de consolar y fortalecerlos y los exhorta. Y justamente la exhortación es el medio en que la gracia se le expresa al incrédulo. Entonces, ¿cómo la gracia le responde al incrédulo? Le responde con la exhortación para que crea a la palabra, para que pueda dejarse conducir por los dichos del Señor. La exhortación, además de significar muchas cosas, principalmente es proveer ánimo, porque para el incrédulo, para que trascienda de una posición de que no depende de Dios a la posición de depositar su dependencia en Dios, necesita ánimo, porque requiere valentía salir de la comodidad acostumbrada. Se le anima para que se vuelva valiente y pueda depositar su confianza en un sistema que no conoce, que es el reino de Dios. Por eso la gracia al incrédulo le intenta transmitir ánimo, ánimo, ánimo.
Entonces el incrédulo siente un total desafío de poner la fe y la dependencia en el sistema del reino de Dios. Algo que jamás hizo. Lo interesante acá es que Dios le permite, atentos a esto, Dios le permite al incrédulo, cuando acepta el desafío de depender de la revelación de Dios, Dios le permite conocer su grandeza. Cuando el incrédulo acepta, se deja animar por la palabra y corre el desafío de depender del reino de Dios, Dios le permite conocer la grandeza de su reino. Porque nosotros, quiero que vos mismo recuerdes, todos nosotros éramos incrédulos, confiábamos en muchas cosas, pero no en el reino de Dios, hasta que fuimos desafiados a depositar esa dependencia que siempre tuvimos, ponerla en Dios y en su sistema, el cual nunca habíamos dependido. Y Dios nos permitió ver su grandeza, y una vez que la vimos, pudimos confiar en Él. El incrédulo permanecerá en su posición si no toma este ánimo que le ofrece la gracia, para poder entonces experimentar la realidad de Dios. Pero si toma este ánimo y lo hace, dejará de ser incrédulo para ser un creyente. Y la palabra exhortación es la que contiene toda la revelación de esta palabra. Porque el exhortar es dar ánimo para fortalecer la vitalidad del alma. Además, dentro del significado de exhortar o exhortación, encontramos la frase levantar la voz. Tanto cuando se predica al incrédulo por naturaleza, como también se le levanta la voz al creyente cuando su alma empieza a desfallecer. Se le levanta la voz para que reaccione y permanezca en la fe. Esos son los momentos cuando la voz, el tono de voz cambia. Porque cuando yo veo a un hermano que desfallece en la fe, que empieza a separarse y a olvidarse de la voz del Señor, empieza a tener tiempo para muchas cosas, menos para oír la voz del Señor, menos para hablar con el Señor, menos para congregarse con la familia y oír a Dios, y empieza a tener tiempo para todos, menos para aquello que le estimula en la gracia, para que permanezca en la fe. Yo debo levantar la voz. Y es ahí, en ese cambio de voz, cuando logro captar su atención, cuando logro la posibilidad que hay de que reaccione, de hacerle ver que está desenfocándose y que está en vulnerabilidad si continúa así. Y mi exhortación es: cree a la palabra, recuerda la palabra, haz memoria de la palabra, haz memoria de Él. Recuerda que el pacto es hacer memoria de Jesús. Recuerda que el pacto en Cristo es hacer las cosas en memoria de Él, es vivir haciendo memoria de Él, es tenerlo presente a Él. Te exhorto, mi querido hermano, haz memoria de tu Señor. Haz memoria de aquel que dio la vida por ti y por mí. Haz memoria de aquel que venció la muerte. Haz memoria de aquel que resucitó de entre los muertos. Haz memoria de aquel que ascendió al cielo. Haz memoria de aquel que está a la diestra del Padre. Haz memoria de aquel que regresará por su iglesia. Haz memoria del juez justo. Haz memoria del sanador, haz memoria del misericordioso, haz memoria del rey justo, haz memoria del rey de gloria, haz memoria del salvador, haz memoria de tu Señor, haz memoria de mi exhortación, y levanto la voz para que reacciones y salgas de tu estado de comodidad y de justificación equivocada. Te levanto la voz para que diga: ¡hey! Estamos en una batalla. No te vuelvas liviano, no te vuelvas negligente. Sobre todas las cosas, mi querido hermano, guarda tu corazón en la palabra de Dios para que no se pierda. Porque ¿quién o qué logre captar tu corazón ha logrado conquistarte? Lo vuelvo a decir. La persona o la situación que logra captar tu corazón logró conquistarte.
Y el proverbio dice que hay algo mayor que el hombre fuerte que conquista ciudades, y es aquel que tiene dominio propio. Hay algo mucho mayor que el fuerte que conquista ciudades, y es el que tiene dominio propio. Así que para nosotros puede ser alguien muy grande e importante, el que suda muchísimo y logra cosas, pero lo espiritual es aquel que se domina para permanecer en Cristo. Y Pablo le dijo a su hijo Timoteo: porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Muchas veces el dominio propio es como algo muy pasado por alto, porque hay gente que ni sabe para qué es necesario. Pero el dominio propio es justamente para no quitar mis oídos de la voz de mi Señor. El dominio propio es para no quitar mi atención de la voz de mi Señor, que me hace mantener el ánimo y me hace descubrir fuerza en medio de flaqueza, que me hace pisar firme bajo las huellas de aquellos que me dejaron su lugar porque fielmente batallaron la fe. ¿Vos creés que las huellas que Pablo dejó, no hubo gente que se puso sobre ellas porque necesita el pueblo de Dios seguir batallando hasta el día que Cristo regrese? Muy bien por el apóstol que se mantuvo fiel, pero las milicias de la tierra que representan el reino de Dios necesitan gente que continúen con el carácter, porque la batalla no se terminará hasta que Cristo regrese. Entonces yo me alegro y me gozo por mis hermanos que son hallados fieles hasta el fin de sus días. Pero las huellas que dejaron en el campo de batalla, quien se pare sobre ellas, debe militar con el mismo compromiso, porque lo necesitamos hasta que Cristo regrese. Vos y yo, no sé si te gustará o no te gustará tanto, a mí me gusta, pero vos y yo, cuando entramos en escena, es porque hemos puesto nuestros pies sobre huellas de hombres y mujeres fieles que batallaron hasta el fin, y que el Señor le dijo: regresa a casa, porque has sido fiel. La batalla continúa, pero regresa a casa, porque tengo otro soldado ahí para que continúe batallando. Deseo que sepas y valores sobre dónde estás pisando. Deseo que valores y disciernas dónde estás pisando. El primero que nos dejó la huella fue Jesús. Y aquellos sobre esa huella que el Señor Jesús permitió, porque esto es permitido por el Señor, que pongan sus pies sobre esas huellas, Jesús permitió que sean sus apóstoles. Y de ahí en adelante, todos fuimos profundizando las huellas, no borrándolas. Lo vuelvo a decir. De ahí en adelante, todos fuimos profundizando las huellas, no borrándolas, porque el que la borra es porque no ha profundizado en ellas. El que borra las huellas de la batalla es porque no ha profundizado en ellas. Y permítame decirlo porque es escritural, ha sido un cobarde en la fe. El que borra las huellas es porque ha sido un cobarde en la fe. No ha estado dispuesto a permanecer en las huellas del Señor. No ha estado dispuesto a depender de Dios y de su reino. Y borró la huella. Pero ¿sabes lo que pasa? Que vienen otras generaciones que aman tanto al Señor, que pisan y se dan cuenta que hay huellas debajo de la tierra y empiezan a desenterrar y se dan cuenta que ahí hubo un soldado. Hubo soldados, pero hubo uno que lo escondió. Y el que esconde las huellas es alguien que ha desertado en su compromiso con la fe. Por eso tenemos generaciones de personas que sus antecesores se acobardaron en la fe y borraron las huellas.
Pero ellos, encontrándose en una familia de fe que los motiva a creer y batallar en la fe, descubren que sus antecesores tuvieron la oportunidad de ahondar y profundizar las huellas que heredaron, pero las escondieron. Pero estos se comprometen a profundizar lo que no hicieron mis generaciones, lo que no ahondaron y profundizaron generaciones pasadas por cobardía. Señor, yo te amo tanto y deseo permanecer en tu voz, que voy a ahondarlas, voy a profundizarlas para que las próximas generaciones, si tú aún no has regresado, Señor, puedan encontrarse con un testimonio de carácter para continuar. Porque el que se acobarda de la fe no es que, bueno, me desligué, no pasa nada, sino que deja desprotegido a sus generaciones futuras, porque no tienen el ejemplo de casa para continuar en la fe. Y deseo que esta palabra te haga reflexionar sobre muchas cosas, y cuando mires debajo de tus pies, no veas que has borrado las huellas de otras personas que te dieron el ejemplo, sino que las profundices. Mira a tus pequeños, ellos un día heredarán esas huellas y tienen que encontrar ejemplo en casa para continuar. Oh, quiero que oremos porque yo creo que es una palabra transformadora y de transición esto. Es una palabra de gracia que te inspira ánimo. Te inspira ánimo para que no mengues. Te inspira ánimo para que no desfallezcas. Hebreos 12 dice muy bien y explica muy bien por qué es la disciplina de Dios, para que tu alma no desfallezca, tu alma no desfallezca. Y en este momento es como una palabra rectora paternal de Dios, para que tu alma no desfallezca. Todo soldado milita con la voz del general, con la voz del comandante, con la voz del ejército. Necesitas y necesito al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a mi iglesia local, a mis pastores. Necesito para que el ánimo se mantenga en mí. Necesito una relación diaria con Jesús. Y necesito a mi familia de fe, a esa tropa que el Señor me ha permitido participar y ser parte durante el tiempo de mi vida en la tierra. Padre, en esta hora deseamos movilizarnos. Deseamos movilizarnos, Señor, en tu palabra como un general, en tu palabra como nuestro líder, nuestro comandante, Jesús. Oh, porque esa palabra también, Señor, te representa, pues los profetas te llamaron Dios de los ejércitos, te llamaron el general de las huestes celestiales. Ciertamente hay una militancia y bajo la diestra de tu mano se mueven, Señor, los ejércitos celestiales, y la diestra de tu mano también moviliza a tu iglesia. Te pedimos que la diestra de tu mano se revele, te pedimos que la diestra de tu justicia se revele sobre el corazón, sobre el espíritu, sobre el alma de tu pueblo. Dios mío, que el alma que estaba desfalleciendo vuelva a levantar el ánimo sobre él, sobre ella, sobre la familia. Ánimo a tu espíritu, clamo en esta hora. Oye la voz de tu Señor. Vuelve a depender en Él totalmente. Que tu alma se levante, la pasión, la fe, la confianza, las decisiones del Señor. Milita. Camina íntegramente, camina fielmente sobre esas huellas que se te ha permitido pararte, ahonda, profundiza en ellas. No las borre, no las borre, no las borre, porque hay generaciones atrás que vienen en tu casa y necesitan que les des el ejemplo. Como mi casa, mis futuros hijos necesitarán el ejemplo en la fe que les deje. Señor, oro por los mayores, oro por los menores, oro por los nuevos, oro por los antiguos, oro que todos nos fortalezcamos en la gracia que es al incrédulo por naturaleza que jamás ha confiado en ti, que reciba el ánimo, el desafío a poder conocer tu grandeza y crea. Y a mis hermanos, esta gracia se desprecie para que no nieguen la fe, para que no se separen de la voz del Señor Jesús, sino que permanezcan y descubran la fortaleza en medio de flaquezas.
En esta hora, Señor, oramos que se imparta esta gracia. Porque en esta hora me has usado como un transmisor, como alguien que transmite esta gracia, como alguien que tú, Señor, me has tenido que dar ánimo en un montón de momentos, pero seguimos batallando y puedo impartir, Señor, esa gracia. Deseo que del otro lado haya receptores que puedan hacerse uno con esta gracia y el ánimo con el cual yo fui animado, ellos también sean animados, y la revelación con la cual fui asistido venga sobre ellos también. Oro que los ojos espirituales se abran y vean la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Haya milagros en el alma. Haya milagros en el alma nuevamente. Milagros que apasionen el alma, apasionen el espíritu. Levanta la vitalidad, Espíritu Santo, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo de tus hijos. Levanta la fortaleza en ellos. Levanta en ellos tu poder, tu presencia. Que cobren ánimo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que el toque de trompeta sea ánimo a su alma. Dios de los ejércitos, Padre nuestro, que movilizas las huestes celestiales. Señor, te pedimos, mueve a tus ángeles y huestes celestiales, Señor, sobre los hogares, sobre nuestras vidas, aquí en nuestros hogares, Señor, que ministren, habilítales, Papá Dios, Yahweh. Cambia el ambiente espiritual sobre las casas. Cambia los ambientes espirituales en lo interno de cada uno de mis hermanos. Que puedan encontrarse con ese milagro sobre su vida. En el nombre de Yeshua. Quiero que ores ahí conmigo. Quiero que estés orando con toda la herramienta en la palabra que se te ha dado. Toda la herramienta de la palabra que se te ha dado. Clama sobre ti mismo, clama en tu familia. Si los tienes ahí a tu familia cercano, ponle las manos. ¿Sabes cuánta falta a tu familia le ha hecho en momentos? Que te desenfoques un poco de tus afanes y los mires y les ponga las manos, porque cuando tú sufres, ellos sufren contigo, porque ese es el lenguaje de familia, que también incluye a la familia de la fe. Cuando tú sufres, sufren contigo. Cuando tú te gozas, se gozan contigo. Así que si has pasado momentos de sufrimiento, mira a tu familia que te ha acompañado en el sufrimiento, ponle las manos y dile, como el Señor nos ha hablado, y somos animados en su gracia, no borramos las huellas, sino que ahondamos y profundizamos en ella. Juntos saldremos adelante, familia de fe. Estamos juntos en esto, pero seamos todos receptores de la gracia que el Señor nos ministra. Militemos la fe, mantengámonos atentos y fieles a su voz. Y encontraremos el gozo en medio de las tristezas, encontraremos el consuelo en medio de las debilidades, encontraremos las fuerzas en medio de flaquezas, encontraremos la sabiduría en medio de las confusiones, porque su gracia hará que resplandezca sus riquezas espirituales en medio de momentos y situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que en esta hora ahí tu pueblo, tus hijos, tus hijas, estén siendo totalmente asistidos, ministrados. Iglesia, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en esta hora. Recordad que el domingo nos encontramos 10 de la mañana en la primera reunión presencial y 12:30 del mediodía en la segunda reunión presencial. Mantenete conectado, asistí y vení con ese corazón a congregarse juntos a tu familia de fe. Que Dios te bendiga. Puedes compartir ahí los testimonios, lo que el Señor te ha ministrado.
Voy a dejar una adoración que corra para que aún si querés seguir orando puedas hacerlo. Que Dios te bendiga. Hay ángeles cantando acá. There's angels singing. Hay ángeles cantando. There's angels singing. Hágame voces. Your voices. I can hear you. La mano se levanta. So is my voice. Yahweh. Yahweh.
Lift up your hands. Amado Jesús, Beloved Jesus, bienvenido a este lugar. welcome to this place. Precioso Espíritu Santo, Precious Holy Spirit, we make room for you to manifest. hacemos lugar para que tú te We manifiestes. love you. Te amamos, We recognize your presence. reconocemos tu You presencia. are here tonight. Tú estás aquí en We esta got the noche. fear of God in our hearts. Con el temor de Dios en We nuestro never corazón. take lightly your presence. Para nunca tomar livianamente tu We never presencia. take lightly the Holy Spirit. Para nunca tomar livianamente al Espíritu Santo. Te amamos, We appreciate you. te apreciamos. Receive all the glory. Recibe toda gloria. Receive all the glory. Recibe gloria. Receive all the glory. Recibe toda la gloria. El Señor me dice, The Lord tells me, venid a mí, come unto me, los que están hambrientos y sedientos, those that are hungry and y thirsty, beban. and drink. Sister, sing that song. Shalabarash. Shalatakabarush. Señor, mi Dios, al contemplar hermanos, se levanta.